El tema de esta tarde, de esta noche, es la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios. Estas dos palabras son clave para que podamos comprender el tema de hoy. La palabra cognoscibilidad significa la posibilidad de ser conocido. Cognoscibilidad significa la posibilidad de ser conocido. La cognoscibilidad de Dios señala que nosotros podemos conocerle a Él porque Él se ha revelado a nosotros y por lo tanto podemos conocer quién es, cómo es y qué hace. Eso en cuanto a la cognoscibilidad. Pero también estaremos viendo la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios. La palabra incomprensible significa que no se puede comprender. Esto quiere decir que la incomprensibilidad de Dios recalca que Él es inexplicable, Él es indescriptible, Él es inconcebible. Entonces, como pueden ver, hermanos y hermanas, tenemos una paradoja frente a nosotros. La paradoja de que tenemos por un lado la cognoscibilidad de Dios y por el otro la incomprensibilidad de Dios. Una paradoja es cuando se presentan dos premisas que a simple vista se contradicen la una a la otra, pero que al final son dos aspectos de una sola idea, que en este caso es muy importante en cuanto a Dios. Y eso es lo que vamos a buscar reconciliar o unificar en esta clase, que Dios es un Dios que podemos conocer, la cognoscibilidad de Dios, pero que también por el otro lado Él es un Dios incomprensible, que no podemos conocerle totalmente. Hay un texto que conocemos bien, que disfrutamos leer mucho, que tiene que ver con el amor de el Señor Jesús hacia nosotros, que nos presenta estos dos aspectos de la cognoscibilidad de Dios y de la incomprensibilidad de Dios. Y es Efesios 3:19. Efesios 3:19, Pablo escribió, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿En cuál palabra encontramos la cognoscibilidad de Dios? Que podemos conocer a Dios. En la palabra conocer, ¿no? De conocer el amor de Cristo. Esa es su cognoscibilidad. Pero este texto también nos presenta la incomprensibilidad de Dios. ¿Dónde? Cuando dice que sobrepasa el conocimiento. Entonces, en un solo versículo encontramos estas dos verdades que estamos estudiando esta noche. El teólogo Berkov, él escribió, la iglesia cristiana confiesa por una parte que Dios es incomprensible, pero también por otra parte que puede ser conocido y que su conocimiento es un requisito absoluto para la salvación. Ustedes saben que me gusta mucho leer a Stephen Charnock, el puritano británico del siglo XVII. Él escribió en esa obra de 2 volúmenes donde él describe a Dios de una manera tan especial, la existencia y los atributos de Dios. Abro cita, la naturaleza de Dios como espíritu es infinitamente superior a todo lo que podemos concebir como perfecto en la noción de un espíritu creado. Sea lo que fuere, Dios lo es infinitamente.
Él es sabiduría infinita, bondad infinita, conocimiento infinito, poder infinito, espíritu infinito, infinitamente distante de la debilidad de las criaturas, infinitamente elevado por encima de las excelencias de las criaturas, tan fácil de conocer que Él es, como imposible de comprender lo que Él es. Ciertamente entonces, hermanos, tenemos a un Dios a quien podemos conocer, pero también tenemos por el otro lado a un Dios que es imposible de comprender completamente. Y entonces tenemos que preguntarnos si realmente podemos conocer a este Dios tan infinito. Robert Ingersoll, el agnóstico estadounidense del siglo XIX, él preguntó, ¿es posible que la mente humana conciba una personalidad infinita? ¿Puede imaginar un comienzo sin principio, infinitamente poderoso e inteligente? Tenemos que hacernos esa pregunta. Aristóteles, el filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, él enseñó que se requiere de un grado de igualdad para disfrutar de una amistad con alguien. Y él dice, en base a eso, pero donde hay un gran abismo, como entre Dios y el hombre, la amistad se vuelve imposible. Y nosotros sabemos que esos dos hombres no están haciendo ni una pregunta ni un comentario que son válidos. Que nosotros estamos convencidos de que no hay absolutamente ninguna duda de que sí podemos y que sí debemos conocer a este Dios, que es cognoscible e incomprensible. Vicky y Smalley en su teología sistemática, ellos escriben, ciertamente, si la teología fuera la búsqueda del hombre para descubrir a Dios, jamás podría liberarse del agnosticismo. El agnosticismo es la corriente que dice que no hay la suficiente evidencia para creer que Dios existe. Ellos dicen, ciertamente, si la teología fuera la búsqueda del hombre para descubrir a Dios, jamás podría librarse del agnosticismo. Sin embargo, la teología cristiana surge de la búsqueda que Dios hace del hombre. Y esto es algo en lo que yo espero que a través de estas lecciones y a través de los libros que estamos leyendo en clase podamos cambiar nuestra percepción del estudio de la palabra de Dios. Que no estoy yo al centro de la escritura, sino que es Dios que está al centro de todas las cosas. Que no enfaticemos nuestra búsqueda de Dios por encima de la búsqueda de Dios hacia nosotros. Porque cuando nosotros centramos todo en el hombre, no entenderemos acertadamente lo que Dios quiere comunicarnos. Pero cuando centramos todo en este Dios que es a la vez cognoscible, pero a la vez incomprensible, entonces sí vamos a poder comprender más quién es Él, qué hace Él, cómo es Él, y de esta manera podemos glorificarle como Él merece. Es interesante también lo que dicen Vicky y Smalley en su primer volumen sobre Dios, que son 4 o 5 volúmenes en su teología sistemática. Ellos dicen, nunca debemos estudiar a Dios como lo hacemos con otras materias que buscamos dominar. Más bien, esta gran materia debe dominarnos a nosotros. No podemos estudiar a Dios como un científico estudia una especie de pez
debemos estudiar al Señor como sus discípulos. Y eso me pareció tan importante también, que nosotros con otras materias buscamos dominarlas al conocer lo más que podemos de ellas, pero no con esta materia, hermanos. Cuando nos aproximamos a Dios, esta obra maestra debe más bien dominarnos a nosotros, y con reverencia nos sentamos a los pies del Señor, sin atrevernos a mirarle, porque Él es el Santo, Santo, Santo. Y como discípulos humildes y humillados delante de Él, buscamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos acerca de su persona. Los teólogos antiguos, ellos contestaban esta paradoja entre la cognoscibilidad de Dios y su incomprensibilidad a través de 3 puntos que me parecen interesantes. En primer lugar, lo hacían por negación, o sea, negando que en Dios hay alguna limitación. Ellos lo hacían a través de la negación, negando que en Dios hubiese alguna limitación. O sea, podemos conocer a Dios porque en Él no hay pecado, ¿no? Esa sería una negación en cuanto a Dios, que lo exalta a Él porque resalta su santidad, su perfección. En segundo lugar, ellos hablaban de que esto debe también entenderse por vía de eminencia. ¿A qué se refiere esto? Que se le atribuye a Dios toda exaltación en el más alto grado. ¿Sí? Por negación, negar que en Dios hay alguna limitación. Por vía de eminencia, atribuirle toda excelencia en el más alto grado. Y en tercer lugar, por vía de causalidad, no casualidad, sino causalidad, que esto tiene que ver con lo que veíamos en cuanto al argumento ontológico, donde en hablar de este asunto que estamos considerando en cuanto al conocimiento de Dios por vía de causalidad, que hablamos de Dios como siendo la gran causa primera, porque Él es la causa de todas las cosas. Y nosotros podemos entonces conocer de cierta manera a este Dios que es la causa primera de todas las cosas. Y realmente Vicky y Smalley me fueron de mucha ayuda en pensar en este asunto que estamos considerando, y en parte voy a basarme en puntos que ellos sugieren que deben ser considerados en cuanto a este tema. Y ellos, por ejemplo, señalan en primer lugar que nuestro conocimiento de Dios se basa en su deseo por ser conocido. De hecho, Joel Vicky es el presidente de la de las publicaciones que imprime el libro que estamos estudiando y leyendo de George Swinnock. Y ustedes pueden leer muchos libros de él que son de mucho provecho, escuchar predicaciones de él. Joel Vicky, B-E-E-K-E. Joel Vicky y Paul Smalley, ellos escribieron juntos una teología sistemática. Yo tuve el gusto de verles hace algunos meses. Y ellos señalan entonces que nuestro conocimiento de Dios se basa en su deseo por ser conocido. En otras palabras, el motivo por el cual nosotros podemos conocer a Dios es porque Él así lo ha deseado. Él, por ejemplo, le dijo a la nación de Israel en Isaías 43, ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Y ellos dicen algo que es tan cierto.
decir que Dios no puede ser conocido es decir que Dios no puede hacer lo que Él quiere, porque ha sido su deseo que le conozcamos. Y si decimos que no podemos conocerle, entonces esto resulta en que Dios no termina haciendo lo que Él quiere. Leemos también, por ejemplo, en Romanos Veamos 1, también, por ejemplo, en 19, Romanos 1:19. lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. También ese texto nos hace ver que Dios se da a conocer a nosotros. O el texto que conocemos bien, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que profundizar, hermanos, en nuestro conocimiento de la vida eterna. Muchas veces lo limitamos a lo que viene después de la muerte, pero la vida eterna es algo que ya se experimenta en el presente, que acentúa el cambio que debe haber en la persona que se ha arrepentido y que ha creído en Cristo. Y también estamos viendo que la vida eterna, ¿qué es? Es conocer a Dios, el Dios único y verdadero. O también en el Salmo 76:1, Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. O en Isaías 11:9, la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Entonces vemos que así como las aguas cubren el mar, así también este mundo está saturado del conocimiento de Dios. Todo lo que hay en este mundo, todo detalle, todo apunta a Dios, el gran creador. Yo les he recomendado anteriormente que hay catecismos cristianos muy provechosos. Yo sé que relacionamos eso con el catolicismo y tendemos a rechazar cualquier noción que tenga que ver con eso, pero hermanos, otra vez tenemos que entender que ninguna iglesia es dueña de términos, y así como hay catecismos errados de iglesias como la Iglesia Católica, así también hay catecismos muy acertados que nos benefician grandemente para nuestra devoción diaria, para prepararnos para predicar la palabra, para instruir a nuestros hijos. Creo que son de mucho provecho. Y qué interesante que Juan Calvino en los años 1500, la primera pregunta de su catecismo es cuando se hace una pregunta y hay una respuesta, y hay esta metodología para enseñar la escritura. Y la primera pregunta en su catecismo es: ¿cuál es el fin principal de la vida humana? ¿Cuál es el fin principal de la vida humana? Y me encanta la respuesta: conocer a Dios. Imagínense lo mucho que podemos meditar nosotros con nuestros hijos, con hermanos en un estudio, en una escuela dominical. ¿Cuál es el fin principal de la vida humana? Conocer a Dios. 83 años después, los hermanos puritanos, la generación de George Swinnock y de Thomas Watson, que estamos leyendo sus libros, ellos redactaron lo que se llama el Catecismo Menor de Westminster, porque Westminster era la ubicación donde llamaron una asamblea para poder poner por escrito las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y pareciera que ellos se inspiraron en la primera pregunta de Calvino, porque los puritanos en su catecismo menor, porque hay uno que es mayor, porque es más extenso, más preguntas y respuestas más prolongadas, y hay el catecismo menor, son menos preguntas y preguntas más breves, que se suele utilizar cuando uno quiere instruir a los hijos. Y en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster se hace la pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? La respuesta: el fin principal y más
alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Para eso fuimos creados, hermanos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y para gozar de Él plenamente. Esto es conocerle a Él para siempre. Agustín, él vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo y él dijo, nos formaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Y Vicky y Smalley, ellos señalan distintas cosas que podemos entender como implicaciones al conocimiento de Dios. En primer lugar, que conocer a Dios es el pináculo del privilegio humano. Conocer a Dios es el pináculo del privilegio humano. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿En qué podemos gloriarnos, hermanos? De que entendemos y que conocemos a Dios. Nada más, nada más. Usted ha escuchado del predicador británico Charles Spurgeon. Él dijo en los años 1800, nada ampliará tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma entera del hombre como una investigación devota, seria y continua del gran tema de la deidad. También conocer a Dios tiene que ver con el hecho de que conocemos el corazón del pacto. ¿Por qué Israel no cumplió con el pacto que Dios hizo con ellos? Porque carecieron de conocimiento experiencial de Dios. Jeremías 9:3, Oseas 4:1 y 6 nos hacen ver esto. Los hermanos puritanos hablaban mucho del conocimiento experiencial y debemos preguntarnos qué significa este conocimiento experiencial de Dios. Y lo que tendríamos que decir es que el conocimiento experiencial es que tenemos un conocimiento íntimo y profundo de Dios que afecta todo nuestro ser. En otras palabras, esto no es algo intelectual ni mental, como tristemente sucede en muchos de nosotros, sino que el conocimiento de Dios debe ser un conocimiento experiencial. Que todo conocimiento de Dios me debe llevar a vivir una vida de adoración profunda a este gran Dios a quien conocemos. Y Dios quiso que, por ejemplo, el pacto hecho con Israel, ellos pudiesen conocerle de esa manera. Jeremías 24:7 y Jeremías 31, 33 a 34, pero como ya señalé, tristemente esto no ocurrió. Otra vez, conocer a Dios es la esencia de la vida eterna, ya citamos Juan 17:3. Y también conocer a Dios es el motor de la santidad. La ignorancia de Dios conduce a las personas a la idolatría, a la injusticia, a la inmoralidad. Esto lo vemos en Gálatas 4:8 o en Oseas 4:1 y 2 y en Primera Tesalonicenses 4 y 5. Y los que realmente conocen a Dios se vuelven de la maldad y se aman los unos a los otros. Primera de Juan recalca esto en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Segunda de Pedro 1 nos hace ver que crecemos en la gracia y en la paz a través del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, hermanos, también debemos reconocer que es un regalo soberano de su gracia.
En otras palabras, el único motivo por el cual podemos conocer a Dios es porque Él así lo ha deseado. Jesucristo enseñó esto muy claramente en Mateo 11:27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Y a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Conocemos al Señor porque Él así lo ha querido. También en segundo lugar, pudiésemos pensar en que nuestro conocimiento de Dios es habilitado por la creación y la recreación del hombre en la imagen de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la creación y la recreación del hombre en la imagen de Dios? Que de acuerdo a Génesis 1:26 y 27, fuimos creados a la imagen de Dios. Y uno de los propósitos de esto fue para que conociéramos a Dios íntimamente y le sirviéramos apasionadamente. Pero la imagen de Dios fue distorsionada en nosotros por causa del pecado original. Pero eso es lo que remedia la obra de la redención, porque la obra de la redención tiene como función recrear la imagen de Dios en nosotros para que podamos conocerle y podamos servirle. Pablo hace esto claro en Colosenses 3:10. Se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y entonces, conocer a Dios me habilita a que yo pueda reflejar dignamente la imagen de Dios en mi vida por la obra que Cristo ha hecho a mi favor. Que el pecado distorsionó la imagen de Dios, pero que la obra de Jesucristo la está renovando para que yo pueda disfrutar de esta recreación donde Dios me está haciendo más y más semejante a su Hijo Jesucristo. Es como lo que vemos en Romanos 8, se me viene a la mente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios está llevando a cabo esta obra. Él quiere que nos revistamos continuamente de este nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Dios. Wayne Grudem, un teólogo de Estados Unidos que sigue vivo, él recalca que el pecado nos ha hecho malinterpretar a Dios en todo sentido. Él señala Romanos 1, versículos 18, 21 y 25 como muestra de ello, y lo voy a citar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahí está, el hombre por su pecado restringe la verdad que sería el conocimiento de Dios. Dice Pablo, siguiendo en la lectura aquí, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos conocieron a Dios, pero no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y Pablo también dice en Romanos 1, cambiaron la verdad de Dios o el conocimiento de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Grudem también hace ver que por causa de la maldad, nosotros no podemos conocer a Dios por nuestro propio esfuerzo o por nuestro propio conocimiento. 1 Corintios 1:21. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría.
agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pablo también en 1 Corintios dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, claramente, el pecado ha hecho que nosotros no podamos conocer a Dios por nuestros propios medios. ¿Qué es lo que requerimos? Bueno, requerimos que Dios se revele a nosotros, lo cual lo ha hecho, y requerimos también de su Hijo, porque la Biblia nos enseña que su Hijo nos hace una exégesis de su Padre para que le podamos conocer. Y estoy basándome, hermanos, en Juan 1:18, cuando digo que el Hijo nos hace una exégesis del Padre, porque dice en dicho pasaje, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. El Hijo ha dado a conocer al Padre. Esa palabra conocer es la palabra que dio origen a la palabra exégesis, que significa revelar, explicar, interpretar. Comúnmente nosotros hablamos de la exégesis en relación a la Biblia porque queremos mostrar lo que el texto significa, pero qué interesante que Juan 1:18 me hace ver que Cristo, una de sus funciones es hacer una exégesis de su Padre a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Porque Cristo es el verbo de Dios. Él es esta representación perfecta de su Padre, deseando comunicarnos su gran verdad. En estos puntos que estamos viendo, en tercer lugar, también se puede decir que nuestro conocimiento de Dios es comunicado a través de la revelación general y especial de Dios. No voy a pasar aquí mucho tiempo porque ya estudiamos esto en la última lección, pero ¿cómo es que Dios se ha dado a conocer? Otra vez, a través de la revelación general, la creación, la conciencia, la providencia, y también la revelación especial, que en otros tiempos fue de diversos medios, sueños, visiones, ángeles, profecías, pero que ahora es por medio de su palabra escrita. Y es interesante, hermanos, notar que la revelación especial de Dios debe ser interpretada por la revelación, perdón, es al revés. La revelación general de Dios debe ser interpretada a la luz de la revelación especial de Dios. Creo que dije las dos cosas ahí igual. Discúlpeme, otra vez lo voy a repetir. La revelación especial de Dios, o sea, su palabra, es lo que debemos utilizar para interpretar la revelación general de Dios. O sea, yo no puedo aprender algo acerca de la creación que no lo pueda yo sustentar en la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y es la Biblia la que dicta cómo es que yo voy a interpretar lo demás. Ahora, pensando, hermanos, en el conocimiento de Dios y en el hecho de que queremos conocerle, todos, por causa también de la perversión, hay dos peligros que podemos correr en cuanto a este tema. En primer lugar, es posible que podamos tener un celo de Dios, pero no de acuerdo a conocimiento. Pablo enseña eso en Romanos 10. O sea, yo puedo tener mucha devoción hacia Dios, pero sin conocimiento. O el otro extremo es, en segundo lugar, yo puedo profesar conocer a Dios, pero negarlo con mis hechos. Esto lo vemos en Tito capítulo 1. ¿Se fijan? Estas son cosas que queremos evitar. Queremos que nuestro celo sea basado en el conocimiento de Dios, de su palabra. Y queremos que realmente conozcamos a Dios y que ese conocimiento nos lleve no a negar
al Señor, sino más bien a dar testimonio de Él. Ahora, pensando en la incomprensibilidad de Dios, estaba leyendo a Charles Hodge, el teólogo presbiteriano del siglo XVIII, y él explica lo siguiente en cuanto a la incomprensibilidad de Dios. Número uno, que no podemos conocer todo lo relacionado al Señor. No podemos conocer todo lo relacionado al Señor. Los filósofos antiguos, ellos enseñaban que todos podían conocer a Dios, así como se puede conocer todo acerca de cualquier otra cosa. Pero no, la realidad es que Dios es incomprensible y que no podemos conocer todo lo relacionado a Él. En segundo lugar, Hodge también hace ver que no podemos concebir completamente a Dios. No podemos concebir completamente a Dios. Él dice, el infinito no es el objeto del conocimiento. Aquello que es infinito es imposible que sea limitado. O sea, hermanos, es imposible que nosotros formemos una concepción adecuada de Dios en nuestras mentes, de manera completa, de manera total. Y por eso es que decimos como Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en tercer lugar, Hodge hace ver que no podemos comprender de manera total a Dios. Comprenderle significaría que nosotros tendríamos entonces un conocimiento completo y exhaustivo de Él, pero no es posible. Nuestro conocimiento de Dios es más bien parcial e inadecuado. Nuestro conocimiento de Dios es real, pero no podemos decir que es exhaustivo. Podemos conocer algunas cosas acerca de Dios, pero no podemos decir que conocemos todo en cuanto a Dios. Job 11:7 lo pregunta también, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Y lo que quisiera que en lo que pensemos ahora en esta última parte es cómo debe impactarnos este asunto de que Dios es cognoscible pero a la vez incomprensible. Y otra vez apoyándonos en Vicky y Smalley, ellos primeramente señalan que nosotros buscamos a Dios, buscamos conocer a Dios a través de una receptividad dependiente. O sea, aprendemos de Él lo que Él nos revela. Y este conocimiento viene por la iniciativa de su palabra. Romanos 10:14, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces buscamos conocer a Dios a través de una receptividad dependiente. Dependemos de lo que Él nos quiera demostrar en cuanto a su persona. Número 2, buscamos conocerle a través de un arrepentimiento humilde. Conocer adecuadamente a Dios implica temerle. Dice Proverbios 2:5, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Se fijan cómo van unidas esas dos ideas? El temor a Dios y el conocimiento de Dios. Y hermanos, temer a Dios resulta en muchas cosas, una de ellas siendo que detestamos el pecado y que buscamos en todo momento volvernos del pecado a Dios. Job 28:28, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. No podemos conocer a Dios, por ejemplo, en su santidad, sin primero conocer nuestra perversión y nuestra necesidad. Eso lo vemos tan claramente en ese pasaje que nos asombra en Isaías 6, que Isaías ve al Señor en toda su gloria y ve a esos serafines. ¿Y cómo responde Isaías? Ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y vemos que Isaías tuvo que ser purificado antes de ser llamado, y todo esto fue porque él vio a Dios. Y esto lo llevó a un arrepentimiento humilde. Y esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros, que podamos continuamente tener esta actitud de bajeza, de humildad delante del Señor, arrepintiéndonos continuamente. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, él dedica una buena porción en su primera sección sobre el conocimiento de Dios, y él escribe: el hombre nunca obtiene un verdadero autoconocimiento hasta que no haya previamente contemplado el rostro de Dios. Muy profundo. El hombre nunca obtiene un verdadero autoconocimiento hasta que no haya previamente contemplado el rostro de Dios. Calvino explica que mientras que solo nos veamos a nosotros mismos, vamos a estar satisfechos con lo que somos. Pero él dice, pero cuando vemos a Dios, descubrimos toda la iniquidad que hay en nosotros. En tercer lugar, buscamos conocer a Dios a través de una fe centrada en Cristo. Ya vimos Juan 1:18, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su Hijo. Cristo hace la exégesis de su Padre para que le conozcamos. Número 4, buscamos conocerle a través de un deseo santo. Usted y yo debemos ser como Moisés. Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. Debe apasionarnos, hermanos, conocer más y más de la gloria del Señor y ser como Moisés, que le roguemos a Dios, que seamos como Jacob, que luchemos con el ángel de Jehová hasta que amanezca, o que seamos como David, que dijo en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Debemos conocerle a través de un deseo santo. Pero en quinto lugar, debemos conocerle a través de acciones justas. O sea, no podemos aislar el conocimiento de Dios de la obediencia a Dios. Las dos cosas van de la mano. Yo conozco a Dios más entre más viva rectamente, justamente, íntegramente delante de Él. Santiago 1:22-25 nos enseña cómo no debemos solo ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra de Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, ¿cómo debe repercutir la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios de una manera muy visible en nuestras vidas? Podemos decir que Dios es cognoscible y que Él es incomprensible, pero ¿lo mostramos? ¿Cómo mostramos que realmente creemos estas verdades? En primer lugar, porque vivimos una vida de adoración a Dios. Debemos vivir postrados ante el gran Dios, que en su infinita misericordia se ha revelado a nosotros, pero que a la misma vez Él es tan inmenso que nosotros no podemos comprenderle totalmente. En segundo lugar, estas verdades deben llevarnos a vivir una vida de humildad delante de Dios. La teología que nos exalta no es teología. No es teología. La verdadera teología nos humilla completamente. ¿Somos arrogantes? Entonces realmente no conocemos a Dios. Porque la verdadera doctrina de Dios, la teología propia vista en toda su pureza, nos va a llevar a ser humildes delante de Él. Y en tercer lugar, la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios deben llevarnos a depender de Dios. Que todo esto nos hace ver que lo mucho que dependemos de Él, que Él se ha revelado a nosotros solo porque Él así lo quiso, que Él nos permite
que nosotros le conozcamos más y más solo porque Él lo dispone de esa manera. Y esto debe llevarnos a evitar toda autosuficiencia, que desechemos toda noción de ser independientes de Dios, sino que seamos completamente dependientes de Él, hermanos. Porque realmente lo que hemos visto en esta clase exhibe nuestra futilidad, exhibe nuestra necedad, nuestra debilidad, lo insignificantes que somos. Y que lo único válido y lo único importante y especial de nosotros es lo que somos en Cristo por causa del conocimiento que Dios nos ha dado a conocer a través de Él, que solo por gracia somos salvos, que solo por fe somos justificados y que solamente a través de Cristo tenemos la vida eterna que nos ha transformado y que nos permite vivir deseando glorificar a este gran Dios y deseando conocer a este Dios tan amoroso que tenemos como Padre.